agricultura biodinámica que mezcla conocimientos técnicos con antiguas prácticas ancestrales, tomada evolutiva, tomada evolución, aunque suene un poco algo descolado, pero si les vemos la base científica existe. Por ejemplo, en la agricultura biodinámica la cosecha de las cepas de trigo se hace de noche. De noche. ¿Cuándo contra eso? No importa cuánto cueste, se hace manual, se hace de noche con una llena, con la influencia notable que ejerce la luna no solo sobre los humanos, sino sobre todos los seres vivos del planeta. ¿Se da cuenta? Se fertilizan con cristales de cuarzo que se cargan energéticamente y así un montón más de práctica. O sea, hay un olvido del fosfato libre, me olvido de la bomba de espalda, de la revolucionadora y vuelvo a donde volvemos a las raíces. Porque a los de ese día había todas las ciencias. Los incas desarrollaron esa terraza perfecta sin tener una calculadora científica, sin un tablet, sin un teléfono, nada. ¿Ya? Por eso estamos volviendo. Y en esta búsqueda de buscar alternativas que voy a hablar toda la mañana, pero de la reunión, me voy a, después de la introducción, voy a ir al tema para la presentación, que es una alternativa de recuperación de suelo, que es el bokashi. El bokashi es un vocablo japonés, que significa un fermentado. ¿De qué les voy a hablar? Todo el mundo más o menos el compost, y es más o menos para que la diferencia que hay entre uno y el otro. El bokashi es un fermentado también. Es una especie de compost mezclado con uno que ahora vamos a conocer cómo se hace rápidamente los ingredientes, y yo les voy a invitar a lo mejor a que pudieran un día hacer un bokashi. Fíjate que les voy a enseñar que los programas sí deben tenerlo, y con ingredientes sumamente simples. Dice ahí que el componente del bokashi es tierra, cualquier tierra, la tierra arenosa, ¿ya? Tierra, un sustrato común y corriente que tenga un poco de arena, un poco de arcilla y un poco de limo, ¿ya? La tierra es el componente principal y va a crear un mundo a través de microorganismos. Sabemos que el suelo es un sistema dinámico, en él hay nematodos, larvas, hormiguitas, chicoteros y un montón de otros microorganismos, ¿ya? Y él nos va a entregar entonces un pool de microorganismos a ocupar. Vamos a utilizar arilla, que puede ser de trigo, puede ser una flecha, de chilo, que tiene como función disminuir la acidez de la mezcla. Estiércol, bueno, saben lo que es el estiércol, ¿cierto? Son feras, ¿ya? Y tiene como función que estiércol tiene un alimento de rápida disponibilidad al microorganismo que va a actuar en la fermentación. Ojalá sea un estiércol de un animal no deficiente, un porcino, podría ser. ¿Cierto? Miel o grasa o azúcar que va a aportar energía para que esto pase como la energía que llama el auto, la miel va a actuar como el catalizador de todas las seguidas del proceso. Y los minerales son los microorganismos chiquititos, eucarióticos, que son los que van a producir la fermentación de la materia orgánica. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo hacer si yo quiero hacer en mi casa, en mi jardín, o sea, donde te quiera, quiero hacer bokashi? Los materiales son los que están ahí. Si lo leemos, una cantidad de hierro, una cantidad de guano maduro, 20 kilos de aluminio a punto, una cucharada de miel, un litro de yogur natural, que no tiene yogur natural, puede ser leche, levadura, hielos como cáscara de huevo, carbón molido y cenizo que tiene como función ser el aporte mineral. ¿Ya? Bueno, ahí hay una que no se va a ver mucho, pero es para que usted sepa, si alguien quiere decir, no soy especialista en bokashi, pero hay un montón de publicaciones de fácil entendimiento para que usted pueda hacerlo en la casa o lo hacemos acá en algún momento. ¿Y cómo se hace? Tengo que buscar un espacio tapado, techado, para retirar una metro central de temperatura, un número de metros térmico, y el día 1 le quedamos la tierra, el guano y la avenida. Prepara el yogur, el yogur y aleados. Y es como hacer pan. Es exactamente lo mismo que hacer pan. ¿Ya? Cuando comienza el pan de la levadura, que comienza a subir, ¿cierto? Porque la levadura comienza a fermentar y sube porque libera CO2. Todo el momento y empiezo a mezclar, hasta formar una verdadera pasta. ¿Ya? Mojo, para que el porcentaje sea muy interesante.
y la tapa. En los primeros 10 días hay que revolver 3 veces al día. Y en los siguientes días se revuelve 2 veces al día y luego se deja tapar. Al día siguiente, el bocachi está listo. Hay que regular que la temperatura puede subir sobre los 70 grados, porque es un proceso que libera, la fermentación es un proceso que libera calor. Ahí se puede apreciar el bocachi terminado. Esto que tenéis el plástico y en vez de esto, después todo el material que nosotros reunimos acá para que lo juntamos como una masa y queda convertido en esta especie de polvo. Bueno, ya aparece una imagen de cómo se elabora en forma de las capas y se tapa. Lo más importante es taparla para permitir que no se cambie la temperatura. Elaboramos un bocachi. El bocachi es una forma que sube las necesidades de nitrógeno, potasio y fósforo de nuestros vegetales. Mejora las condiciones biológicas del suelo porque permite la materia orgánica. ¿Ya? Cuando yo agrego materia orgánica al suelo y mejoro ciertas condiciones ahí. Aumenta la resistencia a enfermedades, ¿por qué? Porque tiene un suelo más sano. Y logra recuperar los suelos degradados o empobrecidos. Yo antes de plantar, puedo poner o sembrar, puedo colocar sobre un camellón de tierra el bocachi y voy a probar, qué es el mejorador del suelo. Aplicaciones del bocachi. Lo puedo utilizar como base de sustrato de almacenero, colocarlo en el camellón a más alto, en surcos de siembra. Ellos son invernaderos en un sector de la casa y en el puerto de las frutales. Ahí hay un bocachi terminado, los plomos que se ven, es un montículo, plomo, es el bocachi. Afrente a una ceniza. ¿Ya? Recordemos los ingredientes, ya tengo una masa, ¿se acuerdan? Después de 7 días, hace 2 también. ¿Ya? Cuando veamos este nivel. ¿Cuánto aplicar? Porque hay que saber cuánto aplicar. En un suelo muy pobre se recomienda 1 kilo por metro cuadrado. En un suelo normal, 500 gramos por metro cuadrado. Y un buen suelo por 200 gramos por metro cuadrado. Miren, no se ve claramente, pero acá en un suelo sin tratamiento de bocachi. Y junto a él, no sé si pueden ver bien, se aprecia un suelo con tratamiento de bocachi. Los resultados para la vista se pueden recuperar suelos perdidos y mejorar las condiciones de las plantas. Me presento, como dice acá el PowerPoint, soy el profesor Araya, imparto los ramos técnicos del área pecuaria, acá en la escuela, y soy técnico veterinario. ¿Ya? Y el tema, como ya lo dijimos, es la incidencia del ganado, ¿ya? En la desertificación. Bueno, acá siempre coloqué unas fotos, ¿ya? Gráficamente esto refleja lo que vamos a conversar, ¿verdad? Justamente hay un par de caminos, ¿cierto? Son las vías de cabra, ¿verdad? En esta foto para mañana, el efecto de consumir hojas de las ramas dentro de arbustos, ¿ya? Y nosotros podemos marcar un campo, ¿verdad? Muy parecido a lo que tenemos acá, ¿ya? Que obviamente está bastante degradado a productos del pastoreo, ¿verdad? El desierto avanza, ¿cierto? Esto ya no es un tema nuevo. Todos sabemos, o que son un poco más viejos, ¿cierto? Sabemos que este tema se ha visto o se está tratando hace un tiempo atrás, ¿cierto? Por lo menos 20 años atrás, ¿ya? ¿Cierto? Dice que en Chile la productividad agrícola disminuyó, ¿cierto?, a un 32% en una década, ¿cierto? ¿Cuánto es una década? 10 años, ¿cierto? En 10 años bajó, ¿cierto?, la productividad agrícola, ¿ya? Producto, ¿cierto?, de la desertificación, ¿ya? Entre otras causas, ¿ya? La productividad agrícola en la zona de Chile, sufriendo este fenómeno, disminuyó su crecimiento, ¿cierto?, de un 2.1 entre el 84 al 97, ¿cierto?, a solo un 0,9, ¿ya? Entre el 98 y el 2005, ¿ya? Por tanto, los números están diciendo, ¿cierto?, que esta cosa, ¿cierto?, va en desmedro, ¿ya? El fenómeno se expresa con mayor magnitud en las siguientes macrozonas agroecológicas, ¿cierto? La precordillera de la primera y segunda región,
¿cierto? La franja costera de la primera a la cuarta región, ¿ya? Las áreas ocupadas por las comunidades agrícolas, ¿cierto? Que es un fenómeno que está radicado por la tercera región, la cuarta región y parte de la quinta región, ¿cierto? Y también las comunidades de la novena región, ¿cierto? Y la región del Biobío, ¿ya? Que tienen una forma especial, ¿cierto? De trabajar con, ¿cierto? Los campos, ¿cierto? Que no es una persona la dueña en particular de los campos, sino que son la comunidad agrícola, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Se ve una figura que se llama los famosos comuneros, ¿cierto? Que son todos dueños, ¿cierto? De un espacio amplio de terreno, ¿ya? Y ellos hacen usufructo, ¿cierto? De este espacio, ¿ya? Común, por eso se llaman comuneros. Ya que yo creo, como decía, repito, en tercera, cuarta y parte de la quinta región, ya que es donde voy a centrar, ¿ya? También se está el costero de la quinta a la octava región, ¿cierto? La cordillera andina entre la sexta y la séptima región, ¿cierto? Nos estamos posicionando donde están los problemas mayores, ¿cierto? Con respecto al tema del avance de la desertificación, ¿ya? Hay dos conceptos, ¿cierto? Desertización y la desertificación, ¿cierto? Son regresiones ecológicas, ¿ya? Paulatinas de lo que empezamos a entender, ¿cierto? Su magnitud y consecuencias. Estamos empezando a entender qué está pasando con esto, ¿cierto? Porque nos está afectando directamente, ¿cierto? A nosotros como población humana, ¿verdad? La primera, ¿cierto? Que sería la desertización, ¿cierto? Es provocada por cambios climáticos naturales, ¿cierto? Que actúan, ¿cierto? O que acentúan, ¿verdad? La aridez, tal como la disminución, ¿cierto? De las precipitaciones, ¿verdad? Si disminuye la cantidad de agua que cae, ¿verdad? Obviamente la flora se va a ver afectada, ¿ya? Y el aumento de la temperatura, ¿cierto? Si aumenta la temperatura, ¿cierto? Obviamente va a aumentar la evaporación también, por lo tanto también va a afectar, ¿cierto? A la flora, ¿ya? La segunda, ¿cierto? Que sería la desertificación, ¿cierto? De naturaleza más reversible, ¿ya? Es más reversible, ¿cierto? Es originada por actividades humanas, ¿cierto? La desertificación está, ¿cierto? En su mayoría, ¿cierto? Afectada por el accionar del humano, ¿cierto? Ya la profesora Lorena habló un poco sobre eso, ¿cierto? Que está obviamente muy relacionado, ¿ya? Entonces, actividades humanas inadecuadas, ¿cierto? Y persistentes, ¿cierto? Si nosotros cultivamos sobre la misma espacio, ¿verdad? Obviamente se va a empobrecer, ¿cierto? Va a perder, ¿cierto? La riqueza que allí existe, ¿ya? Y voy a tocar el tema que a mí me atañe, ¿cierto? Como especial, ¿cierto? Sobre pastoreo, ¿ya? Que es un fenómeno que ha ocurrido, ¿cierto? Recurrentemente durante todos estos años, ¿cierto? Que llegaron a poner las Américas, ¿verdad? Y nunca hemos tomado verdaderas, o la población no ha tomado verdaderas conciencia de eso, ¿ya? Por lo tanto, ¿verdad? Es un tema importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? El sobre el pastoreo, ¿ya? Y otras causas que yo no voy a nombrar, ¿cierto? Porque la profesora Lorena ya lo nombró, ¿ya? El cambio climático también está afectando el tema, ¿cierto? Recordemos que el ecosistema es un tema, ¿cierto? Entrelazado, ¿cierto? Nada escapa, ¿cierto? Los accionarios, nosotros como seres, ¿verdad? No van a escapar, ¿cierto? De este gran ecosistema que es el globo terráqueo, nuestro mundo, ¿ya? Pero los principales causas del avance, ¿cierto? Lo tenemos primero, ¿cierto? El cambio climático, ¿cierto? La deforestación, ¿cierto? Si nosotros talamos, ¿cierto? Un bosque o cortamos un pino, cosa que pasa mucho acá en la quinta región, ¿verdad? El monocultivo, como ya lo había hecho, ¿cierto? Lorena, y, ¿cierto? La masa ganadera que nosotros, ¿cierto? Estamos colocando sobre una pradera o sobre un cerro, por ejemplo, esto es lo que nosotros vemos acá en este sector, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ¿cierto? A hablar sobre cómo influye la masa ganadera sobre el ambiente, ¿cierto? Sobre la pradera, sobre el cerro que nosotros usamos, ¿cierto? Vamos a hablar, ¿cierto? De cuáles son las especies involucradas, bovinos, tenemos ovejas, ¿cierto? Bovinos, ¿cierto? Que estamos hablando de vacas, toros, ¿cierto? Equinos, ¿cierto? Ahí es donde están marcados los caballos y burros y mulatas, ¿verdad? Y finalmente los carnívoros, los tenemos subrayados, los carnívoros amarillos, ¿cierto? Que es la masa ganadera más común, ¿cierto? En, por ejemplo, la tercera región, la cuarta región y parte de la quinta región, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Se le atribuye, ¿verdad? Al ganado caprino
responsabilidad sobre, ¿cierto?, la desertificación de esta zona, ¿ya? Por eso lo vamos a poner ahí como marcado, ¿cierto?, como el principal causante, pero no necesariamente puede ser el principal causante, ¿ya? Pero se debe atribuir, ¿cierto?, esas causas o se le atribuye responsabilidad porque en esta zona se ha ganado con mayor presencia, ¿verdad? Entonces, son pequeños rumiantes, ¿cierto?, son animales que transforman materia pobre, ¿cierto?, como es la fibra, ¿cierto?, en nutrientes, ya son ungulados, la importancia, ¿cierto?, de que sean ungulados, ¿cierto?, que tienen uñas, ¿verdad?, o pezuñas, ¿cierto? ¿Y qué importancia tiene que tengan uñas? ¿Cierto?, que rompen el piso, ¿verdad? Rompen, ¿cierto?, al caminar en el cerro, ¿cierto?, al caminar en las praderas van rompiendo, ¿cierto?, el suelo, ¿verdad? Y van empobreciendo, obviamente, ¿cierto?, al pisar, ¿verdad? Empobrecen el suelo. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con los demás ganados, ¿cierto?, los caballares, ¿cierto?, los vacunos, ¿verdad? Ellos van a pisar y también, ¿cierto?, van a empezar a destruir la capa, ¿cierto?, de nuestro suelo. Entonces, aquí vamos a ver la historia, ¿cierto?, como lo hizo recién la profesora Morena, pero yo voy a hacer una historia un poco más reciente, ¿cierto? Históricamente el hombre de campo, ¿cierto?, asoció la cantidad de animales, ¿cierto?, con ganadería exitosa. Antiguamente, yo voy a contar, ¿cierto?, yo vengo de la cuarta región, antiguamente, y nací en el campo, ¿ya?, en un lugar donde había mucha caballería, ¿ya? Entonces allí, ¿cierto?, la persona el que la llevaba, ¿cierto?, el que era el mejor productor, ¿cierto?, el que tenía más animales, no el que producía más leche, sino que el que tenía más ganado. No importa, ¿cierto?, si una cabra hace cc de leche, ¿ya? La idea era tener hartos animales, ¿ya? Eso es un gran error, ¿cierto? Y una de las cosas que todavía ha costado mucho meter en la cabeza de las personas y de los ganaderos que aún, ¿cierto?, se dedican a esto, ¿cierto?, en el campo. Recordemos que el ganado caprino, en especial, ¿cierto?, está en manos de pequeños productores, ¿cierto?, y de mucha edad, ¿ya? Se sabe, ¿cierto?, que, por ejemplo, en la cuarta región la mayoría de los productores, ¿cierto?, son sobre 50 años, ¿ya? Y son personas que son muy reticentes, ¿cierto?, a hacer cambios, ¿ya?, en la forma como ellos trabajan. Esto cuesta mucho, ¿cierto?, meterles en cabeza, ¿cierto?, de que se está trabajando mal, ¿ya?, y que tiene incidencia en lo que ellos están haciendo. Ellos, ¿cierto?, en definitiva, ellos saben que más, cuando uno va a visitarlo, ¿cierto?, es sencillo, pero cuando uno se va, ¿cierto?, no sabe, ¿cierto?, y sigue, tal como está, ¿verdad? Por lo tanto es un problema importante, ¿ya? Entonces, especialmente para los jóvenes, los alumnos, ¿cierto?, la ganadería exitosa no tiene que ver con la cantidad, ¿cierto?, o quizás sí en algún momento tiene que ver con la cantidad, pero tiene más que ver con la productividad del animal, ¿ya? Y ojo que va a tener, ¿cierto?, incidencia, ¿cierto?, en el ambiente. Eso es lo que nos tiene parado en este libro acá, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene el manejo del ganado en el ambiente, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a afectar el ecosistema, ¿cierto?, en el cual tengo mis animales, ¿ya? Entonces hay que tener claro algunos conceptos, ¿cierto? Capacidad productiva sustentable. Nuevamente tocamos esa palabra, ¿cierto?, sustentabilidad, ¿cierto?, que se pueda mantener en el tiempo, ¿verdad? Eso es la sustentabilidad, que yo pueda mantener en el tiempo, ¿cierto?, una actividad económica o productiva, ¿ya? Es la máxima carga ganadera, ¿ya?, posible, que permite el mantenimiento o mejora de la vegetación, ¿cierto?, o de los recursos relacionados, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que este campo, esta pradera en la cual tengo mis animales, ¿cierto?, va a tener una cantidad de animales sobre ella pastando, ¿cierto?, de tal forma que no dañe, ¿cierto?, el ecosistema, ¿cierto?, que sea capaz, por ejemplo, de que esa plantita, ¿cierto?, pueda semillar y que pueda salir para otro año, ¿cierto? Porque si yo le meto, por ejemplo, 100 cabras, ¿cierto?, o una hectárea, ¿cierto?, las cabras van a comer todo hasta, ¿cierto?, el rastrojo del piso, ¿verdad? Por lo tanto, no va a haber ni siquiera semillas para el próximo año. ¿Se fijan? Por lo tanto, es sumamente importante tener claro, ¿cierto?, la capacidad productiva sustentable, ¿cierto?, de ese lugar, ¿cierto?, de ese cerro, de ese campo que yo tengo, ¿cierto? Es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Que la cantidad de animales que allí van a estar, ¿verdad?, van a, ¿cierto?, comer, se van a alimentar, pero van a dejar, ¿cierto?, una reserva para el próximo año, ¿verdad? Cosas, ¿cierto?, que antiguamente o que todavía no sucede, ¿cierto? Todavía las personas, ¿cierto?, tienen una carga de animales sobre un campo que no es capaz de sostener,
¿verdad? Y vamos aumentando, ¿cierto?, el desierto, ¿verdad? Porque ya esas plantas, si en un espacio, ¿cierto?, crecían 15 plantas, ahora van a crecer 2 o 3, ¿verdad? Y así, ¿cierto?, cada vez menos, ¿cierto?, cama vegetal en ese lugar, ¿ya? Obviamente, ¿cierto?, que la capa productiva sustentable va a variar, ¿cierto?, según, ¿cierto?, los años, ¿cierto?, porque va a depender ya de la temperatura, de la cantidad de agua, ¿cierto?, que cae, ¿cierto? Por lo tanto, va a tener variación. Otro concepto importante es la carga ganadera o carga animal, ¿cierto?, que es un concepto, ¿cierto?, que tiene que ver con la cantidad de unidades animales, o sea, cantidad de animales, ¿cierto?, que utilizan una biomasa, ¿cierto?, como pradera, ¿verdad? La cantidad, ¿cierto?, de unidades de animales, ¿ya? Luego debemos entender qué significa una unidad animal, ya que también es un concepto técnico, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, es, ¿cierto?, como dice ahí, la cantidad de unidades animales que utilizan una biomasa o una pradera durante periodos de 12 meses, ¿cierto?, por, ¿cierto?, unidades de superficie, o sea, por hectárea, ¿verdad? Esa es la carga, ¿cierto?, animal, ¿ya? ¿Qué cantidad, ¿cierto?, de animales que van a meter a una pradera o una hectárea, ¿cierto?, por 12 meses, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿qué es unidad animal? ¿Cierto? Es un término utilizado, ¿cierto?, que se refiere al peso, ¿ya?, al peso de los animales, la cual se uniformiza en un peso específico, ¿ya? Por lo tanto, una unidad animal, ¿cierto?, son 450 kilos de peso vivo, ¿ya? Eso es una unidad animal, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una unidad animal son 450 kilos de peso vivo, ¿cierto? Si yo tengo ovejas de 50 kilos, ¿cuántas ovejas serían una unidad animal? 9. Entonces, 9 ovejas me harían una unidad animal. Así que está bien el cálculo, yo no lo hice, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, eso sería, ¿verdad?, la unidad animal, ¿cierto? Por lo tanto, yo, si decía que mi predio, ¿cierto?, soportaba por hectárea, ¿cierto?, 2 unidades animales, ¿cuántas ovejas le voy a meter? 18, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta eso, ¿ya? Es un aspecto técnico importante a tener en cuenta cuando yo voy a meter animales a un campo, ¿ya? Especialmente estos campos que están degradados, ¿ya?, que ya bajaron, ¿cierto?, su capacidad, ¿cierto?, de soportar cierta carga animal, y quizás hace tiempo la tenían y ahora ya no la tienen. Por lo tanto, ¿cierto?, y las personas quizás no se dan cuenta, ¿cierto? Yo siempre le metía todos mis animales al cerro, ¿cierto?, pero no me he ido a dar vuelta, ojo, me doy cuenta, ¿cierto?, que ha bajado la cantidad de pastos, pero no bajo la cantidad de animales, hasta cuando ya están, ¿cierto?, raquíticos, ya ni siquiera tienen valor en la feria, o me dan una migaja, o no dejan que se mueran de carne, ¿ya? ¿Cierto? Y no se toman medidas antes, ¿verdad? Entonces, ya para que sepan, ¿cierto?, la unidad animal se expresa, ¿cierto?, UA, ¿cierto? Si algún día ustedes, los niños, ¿cierto?, toman algún libro que tiene que ver con la alimentación animal, van a encontrar, ¿cierto?, un concepto que dice UA. Estamos hablando de, ¿cierto?, unidad animal, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, le puse unos números, ¿cierto?, no los vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora, para calcular, ¿cierto?, la carga animal, ¿cierto?, que yo lo voy a meter a mi campo, ¿cierto?, tengo que tener, ¿cierto?, dos cosas en cuenta, ¿ya?, entre otras, ¿ah? Porque este cuento es un poco más complejo, ¿ya? Creo que yo estoy haciendo una cosa más sencilla para que todos lo entiendan, ¿ya? Entonces tengo que saber cuánto, ¿cierto?, forraje necesita un animal, ¿cierto?, y cuánto forraje produce mi campo, ¿cierto? Si yo tengo un campo de 10 hectáreas, ¿cierto?, tengo que saber más o menos cuánto, ¿cierto? Primero, ¿cuánto consumen mis animales o cuánto necesitan mis animales mejor, ¿cierto? Es la mejor palabra, ¿verdad? ¿Cuánto necesita mi ganado, ¿cierto? Y, ¿cierto?, también tengo que tener en cuenta cuánto produce mi campo, en cuanto a pasto, ¿cierto? ¿Qué cantidad de pasto va a producir mi campo? ¿Ya? Esas dos cosas que tener en cuenta, ¿ya? Los requerimientos del animal o lo que necesita un animal se miden en base a materia seca. ¿Qué significa materia seca? ¿Cierto? Que yo tomo un kilo de alfalfa, ¿cierto?, la meto al horno, ¿verdad? El agua que se evapore todo el líquido, ¿cierto? Pero antes de meterlo al horno lo voy a pesar, ¿cierto? Pesaba 1 kilo, lo meto al horno, ¿cierto? Y lo que quede, ¿cierto?, una vez que se haya evaporado toda el agua, ¿cierto?, me va a quedar un contenido que es seco. Entonces esa sería, ¿cierto?, la capacidad de materia seca que tiene ese pasto, ¿verdad? Y un dato, ¿cierto?, es un 18%, ¿cierto?, de alfalfa.
¿ya? Entonces, un kilo de alfalfa yo voy a sacar 180 gramos de alfalfa seca, ¿ya? Y eso se hay que tenerlo en cuenta, la capacidad que necesita un animal al día de materia seca, ¿ya? O lo que necesita realmente, ¿cierto? De materia seca al día, ¿ya? Una vaca, ¿cierto? Necesita, ¿cierto? Una vaca que es igual a una unidad animal, ¿ya? El 3% de su peso vivo en materia seca al día. Entonces una vaca, ¿cierto?, que es igual a una unidad animal, necesita el 3%, ¿cierto?, de su peso vivo ya en materia seca. Entonces hacemos una regla de 3 simple, ahí está el número, ¿cierto? La vaca igual a 450 por 3 dividido 100. Entonces la vaca necesita al día 13,5 kilos de materia seca. ¿Se fijan? Entonces yo teniendo ese dato, entonces yo digo, ya, mi vaca necesita 13,5 kilos de materia seca al día, ¿cierto? Lo multiplico por un año, 365 días, ¿cierto? Y me da la cantidad de materia seca que necesita mi vaca al año, ¿ya? Y, ¿cierto? Aquí yo coloqué un dato, ¿cierto?, que lo aportó, ¿verdad?, el Instituto Nacional de Agricultura, ¿cierto?, INEA, ¿ya? Un estudio que se hizo, ¿cierto?, en la franja de secano costero, desde la cuarta región hasta la quinta región, ¿cierto? Y especialmente en las zonas degradadas, ¿ya? Dice que una hectárea de estos cerros, ¿cierto?, de estos campos, ¿verdad?, degradados, ¿cierto?, aportan 3 toneladas de materia seca al año cuando son años lluviosos. Imagínense, ¿cierto?, lo pobre que está. 3 toneladas de materia seca al año por hectárea, ¿ya? Es el dato que da, ¿cierto?, en línea en este minuto, ¿ya? 3 toneladas de materia seca al año. Y si yo realizo el cálculo, ¿cierto?, ¿cuánto necesita mi vaca? Si dije que necesitaba 13,5, ¿cierto?, por 365 días del año, mi vaca al año necesita 4.927 kilos de materia seca. ¿Se fijan? ¿Y cuánto aportaba la hectárea de secano costero? 3 toneladas. Por lo tanto, una vaca, ¿cierto?, no me alcanza una hectárea para una vaca. ¿Se fijan? ¿Se fijan, verdad? Por lo tanto, ¿cierto?, las personas, obviamente, ¿cierto?, nuestros papás no tenían ese conocimiento, ¿cierto? Ellos vendían nomás los animales y si comían bien, si no, bueno, ahí veían, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes, que se están educando, para las personas que vienen a la universidad, ¿cierto?, es importante tener estos datos, ¿verdad? Porque allí, ¿cierto?, yo sé, ¿cierto?, qué cantidad de animales puedo meter en el campo, ¿cierto? Y que se crían de buena manera, ¿cierto? Un animal bonito, ¿cierto? Gorro, como corresponde. No, ¿cierto? El puro marco, como uno ve realmente en el campo, se te ve puro hueso andando, ¿verdad? Entonces dije que mi vaca, ¿cierto?, necesita al año, ¿cierto?, 4.927 kilos, ¿cierto?, de materia seca y la hectárea, ¿cierto?, de secano degradado para darnos, ¿cierto?, 3 toneladas. Por lo tanto, yo necesito más de una hectárea, 1.6 hectáreas por animal, por unidad animal, ¿cierto?, que yo lo transformé en una vaca que es igual a una unidad animal, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo tener 8 ovejas en una hectárea, ¿cierto?, al año. ¿Ya? Y yo transformo en unidades animales, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Dicho, ¿cierto?, este cálculo, quiero que le quede, ¿cierto?, en conciencia, ¿cierto?, de que nosotros tenemos que hacer ese tipo de cálculos, ¿cierto? Saber qué cantidad soporta mi campo para, ¿cierto?, evitar la desertificación, ¿cierto? Recuerden que la desertificación tiene que ver, ¿cierto?, está relacionada con la degradación producto de los animales, ¿cierto? Porque nosotros le metíamos, ¿cierto?, en vez de meter una vaca por hectárea, metíamos 5, ¿cierto? Obviamente esas vacas se van a comer, ¿cierto?, y aparte de comer, van a pisar, ¿cierto? Recordemos que las pezuñas también dañan el piso, ¿verdad? Por lo tanto, estamos incidiendo, ¿cierto?, directamente en ese avance del desierto. Si nosotros no tomamos conciencia de eso, después los cerros van a quedar, ¿cierto?, helados, ¿verdad? Y obviamente ya el desierto no va a llegar hasta Copiapó, sino que va a llegar hasta, ¿cierto?, hasta el menor, ¿ya? Seguimos de esa forma. Ahora, alternativas, ¿cierto? Aparte, ¿cierto?, de saber que existen cálculos que nosotros podemos utilizar para ver qué animales podemos meter si queremos seguir produciendo vacas, ¿cierto?, o seguir criando cabras, ¿verdad? También existe un ganado alternativo, ¿cierto?, que está visto, o hoy en día la gente no lo mira como un buen ojo todavía, ¿cierto?, que es, por ejemplo, los camélidos sudamericanos. En este caso, yo me dediqué a investigar sobre las alpacas, ¿cierto?, que es el camélido que tiene mejor calidad de lana, ¿ya? De los camélidos, ¿cierto?,
tonificados, ¿ya? Características de los camelios, ¿cierto? Son rústicos, ¿verdad? ¿Qué significa rústicos? Que pueden soportar, ¿cierto?, las inclemencias del clima, ¿cierto? Y pueden sobrevivir con escasa, ¿cierto?, alimentación, ¿cierto? Recordemos que los camelios están adaptados, ¿cierto?, para la cordillera, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, son animales que soportan muy bien, ¿cierto?, los extremos del clima, ¿ya? Son animales dóciles, ¿cierto? Especialmente la alpaca, un animal dócil, ¿ya? Es de bajo tamaño, ¿verdad? Por lo tanto, es bastante manipulable, ¿ya? Estamos viendo las partes positivas, ¿verdad? Son autóctonos, ¿cierto? Se originaron en esta zona, ¿cierto? En estas latitudes, ¿cierto? En Sudamérica. Por lo tanto, ¿cierto? Están adaptados a nuestro clima, ¿ya? Son de acá, ¿ya? Y ¿cierto? Con lo que adaptamos al medio, ¿ya? Especialmente el tema de patas, ¿ya? Porque yo recalqué el tema de las patas de, ¿cierto?, los animales que nosotros producimos acá, ¿cierto? Caballos, vacas, cabras, ovejas, ¿cierto? Que tienen pezuñas. En cambio, ¿cierto?, los camellos tienen almohadillas, ¿cierto? Y uña, pero la uña, ¿cierto?, casi no toca el piso, ¿ya? Por lo tanto, las alpacas o todos los camellos en general, ¿cierto?, no dañan el piso, ¿ya? No hacen, ¿cierto?, esa rotura de suelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen una almohadilla en la pata, por lo tanto, ¿cierto?, ellos pisan y no dañan el piso, el suelo, ¿cierto? Y no contribuyen de esa forma entonces en el avance del desierto destruyendo esa capa, ¿verdad? Pero todavía, ¿cierto?, existen muchos problemas, ¿ya? Para implementar, ¿cierto?, este ganado en nuestra sociedad, ¿cierto?, en los ganaderos, ¿ya? Todavía no hay un trabajo serio, ¿cierto?, de parte, ¿cierto?, del Estado, ¿cierto? Hay que, ¿cierto?, meter tecnología, hay que comprar animales, ¿cierto?, hay que concientizar a los ganaderos, ¿cierto?, entre otras cosas, ¿cierto? Hay mucho que hacer por parte del tema, ¿cierto?, de la administración del Estado, ¿ya? También, ¿cierto?, es importante que los campesinos se asocien, ¿cierto? Si queremos lograr, ¿cierto?, un avance en este sentido, ¿cierto?, los campesinos tienen que asociarse, no solamente si vamos a producir, por ejemplo, alpaca, ¿cierto? Si vamos a producir queso de cabra también, ¿cierto?, es importante que la gente se asocie, ¿ya? Porque cuando hay uno aquí, otro allá, ¿cierto?, nadie los toma en cuenta, ¿cierto?, porque son muy pocos, ¿cierto? El refrán, ¿cierto?, dice que la unión hace la fuerza, por lo tanto es imperativo que la gente se pueda asociar, ¿ya? Una de las cosas, por ejemplo, que hacen mucho los aymaras, ¿cierto?, los pobladores, ¿cierto?, indígenas de la zona norte de Chile, son comunidades, ¿cierto?, muy, ¿cierto?, gregarias, ¿cierto?, no son personas individualistas como nosotros acá, ¿cierto?, en general acá somos muy individualistas, cada uno por su lado, ¿cierto? Y, ¿cierto?, la idea es que nosotros nos asociemos para que podamos, ¿cierto?, lograr muchas más cosas, ¿cierto?, conocimiento, podamos vender nuestra mercadería, ¿cierto?, hacia afuera, ¿ya? Obviamente tenemos que tener conocimientos técnicos. Obviamente aquí hay alumnos, ¿cierto?, que muchos son de campo, ¿cierto?, y pueden lograr, ¿cierto?, adquirir conocimientos técnicos, ¿ya? Es un trabajo paulatino, ¿cierto?, y complementario, ¿cierto? Se puede, ¿cierto?, introducir de a poco, ¿verdad? Si yo me dedico a criar bovinos, ¿cierto?, vaca, ¿cierto?, que estoy viendo que los cerros están malos, quizás, ¿cierto?, de a poquito compro dos ¿cierto?, alpaquitas y voy conociendo el ganado, ¿cierto?, voy de a poco, ¿cierto?, viendo cómo producirlo, ¿ya? Y puede ser complementario, puedo tener las dos cosas, ¿ya? Y, ¿cierto?, después puedo, ¿cierto?, dedicarme solamente a eso, ¿ya? Y también necesitamos abrir un mercado importante, ¿cierto? Quizás podemos, producto de la asociatividad, ¿cierto?, podemos fácilmente llegar al mercado internacional, ¿cierto? Alemania, por ejemplo, uno de los grandes compradores de la alpaca, ¿ya? La alpaca, ¿cierto?, tiene necesidades, ¿cierto?, pequeñas necesidades, ¿cierto?, de mantención, ¿ya? Necesita menos que una oveja, ¿ya? En cuanto, ¿cierto?, a la mantención, ¿cierto?, de su vida, ¿ya? Una oveja necesita más o menos 2.6% de su peso vivo de alimento al día, ¿ya? O de materia seca al día, ¿cierto? Que ese es lo que vamos a conversar. Y una alpaca, ¿cierto?, necesita entre 1.8 a 2%, ¿cierto?, de su peso vivo en materia seca, por lo tanto necesita menos, ¿ya? Y, ¿cierto?, el promedio de peso es entre 55 y 65. Ya uno puede bajar y voy a hacer el cálculo rápidamente, ¿verdad? Y, ¿cierto?, es bastante poco lo que necesita uno de estos animales, ¿cierto?, para mantener su vida, ¿ya? La calidad de la lana, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a dedicar a producir alpaca, ¿cierto?, tenemos que pensar que vamos a producir lana, ¿cierto?, porque es el principal, ¿cierto?, recurso que nosotros podemos sacar de ella, ¿ya?
Y, ¿cierto?, la calidad de lana, ¿cierto?, se mide por micras, ¿cierto?, que sería, ¿cierto?, una micra es una parte de un milímetro, ¿verdad? Entonces, la lana se fluctúa entre 18 y 25 micras, ¿ya? El grosor, ¿cierto?, de la fibra, ¿verdad?, tiene esa medida, por lo tanto es una medida de la lana, ¿ya? Conclusión, con esto termino, ¿cierto? Es de cierta base, ¿cierto? Está súper estudiado y todos sabemos, ¿cierto? Y lo podemos palpar, cosa que nosotros veamos, no sé, no nada más, ¿cierto? Y sabemos que muchos dicen, antiguamente mi abuela decía que el agua está todo lleno de litre, ahora no hay nada, ¿cierto? O crecen algunas plantitas y se acabó. Nosotros, como seres humanos, tenemos gran responsabilidad, ¿cierto? Hablábamos, ¿cierto?, de la cantidad de ganado, ¿cierto?, que nosotros metemos en campo y esto no lo hacíamos, quizás ahora podemos hacerlo, ¿cierto? El mal manejo del ganado, ¿cierto?, tiene relevancia, ¿cierto?, en el estado actual del medio ambiente, ¿cierto? El mal manejo que nuestros antepasados hicieron, ¿cierto?, la cantidad que metían, sin tener conciencia de que quizás deberían ser menos, ¿cierto?, actuó, ¿cierto?, sobre esto, ¿ya? ¿Existe manejo técnico para evitar, ¿cierto?, la sobreexplotación del medio ambiente por parte del ganado? Claro que sí, ¿cierto? Vimos, ¿cierto?, que es importante tener el cálculo de, ¿cierto?, del soporte de ganado que tiene una hectárea de, ¿cierto?, de cerro, de campo, lo que sea, ¿verdad? Por lo tanto, sí existe, ¿ya? Y existen especies más amigables, claro que sí, ¿cierto? Dijimos que los camélidos sudamericanos, ¿cierto?, son especies amigables con el ambiente, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, en el tema de específicamente las patas y además, ¿cierto?, que otra de las características que tiene la camello, ¿cierto?, que comen, ¿cierto?, en la punta, ¿ya? No arranca como la vaca, ¿cierto?, que envuelve la lengua y tira, ¿cierto?, y arranca de raíz, ¿cierto? Las alpacas y las demás especies, ¿cierto?, comen de punta, ¿ya? Cortan y tiran, ¿cierto?, pero no arrancan. Por lo tanto, igual, ¿cierto?, ese punto es súper importante de tenerlo en cuenta, ¿ya? Y